Buenos días, tardes o noches, depende de Zen. Soy MoyFX y en esta ocasión vamos a hacer un video recordatorio. Un video recordando a una consola muy especial para mí y que marcó mi infancia. Como sabrán, hace unos meses, creo que el año pasado fue, saqué un video especial recordando lo que fue la primera PlayStation. Y bueno, en esta ocasión se me ocurrió recordar a otra consola muy querida por mi parte. Y no es la PlayStation 2, que ya le va a tocar su video. En esta ocasión vamos a hablar de una consola que marcó mi infancia, fue muy popular en Argentina y que posiblemente es la mejor consola de esta marca. Bueno, con ustedes, acá tenemos la Sega Genesis, señores. Conocida en Europa y en Japón como Mega Drive. Y bueno, que es del año 88. Que salió en Japón en el 88. En Estados Unidos en el 89. Y me parece que en Europa salió en el 90. En Brasil fue distribuida por Tectoy. Y bueno, esta consola la verdad es que acá en Argentina fue un antes y después. Este es el modelo 2. El modelo 1 era más grande y tenía el botón de prendido, no era apretar, sino que era tenía como un switch. Y bueno, también tenía para poner auriculares, así para poder escuchar, para que lo puedas escuchar vos y que no molesten los demás. Bueno, esta consola es posiblemente la mejor consola de Sega, con permiso de la Dreamcast. Creo que es la consola más popular de Sega, sin dudarlo, porque esta consola, siendo la segunda después de la Master System y todas sus revisiones, es sin duda la consola más popular. Es la consola que Sega más ha explotado, con las mini y con los recopilatorios. Y bueno, es un gusto hablar mucho de esta consola y bueno, cabe recalcar que esta consola acá en Argentina fue muy popular, sobre todo con los modelos piratas, también con sus clones como el Songa, etc. También hay que decir que en otros países como China o Corea, la consola tuvo otro nombre, que ahora ya no me acuerdo bien cómo se llama, pero era porque estaba como vetado, que no podían vender cosas japonesas en ese tiempo. Y para que Sega pueda llegar allá, la consola la distribuyó, en Corea la distribuyó Samsung. Y en China no me acuerdo qué consola fue la que la distribuyó. Pero bueno, vamos a recordar muchas cosas. Yo tenía el control de 6 botones. Perdón, de 3 botones, que era un boomerang, era gigantesco. Sin embargo, no sé qué pasó, si se me perdió, qué sé yo. Pero bueno, acá tenemos el mando de 6 botones, que bueno, este es una especial que viene con botón turbo, que esto era muy importante para algunos juegos. Y bueno, una mejora bastante del primer mando, porque este viene con 6 botones y juegos de pelea, esto lo recomendaba totalmente, porque para cambiar de botones de piña a patada había que apretar Start, o sea, no podías poner pause en el juego. Bueno, acá tenemos otro mando, que bueno, este player, esto lo compré en eventos. Y una curiosidad es que acá tenemos algunas cajitas de D'Artagnan, donde yo compraba juegos. Y bueno, estas cajitas más de uno creo que las recordará. Sobre todo si son de los 90 o principios de los 2000. También, bueno, no me puedo olvidar de las revistas que veíamos de trucos, sobre todo las de Mortal Kombat, que en esa época fue muy importante para saber los fatalities, animalities, entre otras cosas. Acá tenemos este póster, almanaque,
que esto es una maravilla, esto es bellísimo. A ver, vamos a hacer un poco de distancia para que sea bien. Y acá tenemos este póster maravilloso de Eternal Champions. Acá lo tenemos, uno de los juegos de peleas exclusivos que quiso hacer pelea a Street Fighter y a Mortal Kombat. No lo logró. Hubo una secuela para Sega CD que está un poquito mejor, pero bueno. Y acá tenemos alguna que otras cosas. Algunos folletos para comprar algún que otro juego. Por ejemplo, acá como vemos, acá tenemos la Sega Genesis. Ahí tenemos la Game Gear, señores, que es la consola portátil de 8 bits de Sega. Este era el Activator, que esto era para jugar. Esto era lo que fue el Kinect de Xbox. Solo que muy prehistórico y que bueno, funcionaba en algunos juegos, pero funcionaba terriblemente mal. Luego tenemos el Sega CD, que este es el modelo 2, que el 1 estaba insertado abajo, que ahora voy a mostrar donde se insertaba el Sega CD en el modelo 2 que yo tengo. Y bueno, acá tenemos a ver cómo se llama esta era, a ver, disculpen un momento, esto era el Genesis CXT, que bueno, esto me parece que esto era para jugar también juegos de Mega CD. PlayStation, Sega CD, sí, Sega CD. Y que ya en esta venía ya una Genesis integrada, porque arriba está el puerto para poner cartuchos. Era una Genesis todos en 3 en 1. Y bueno, acá tenemos también el maletín de Sega, que como me gustaría tener este maletín, la verdad, se ve bellísimo. Y bueno, algunos juegos. Ahí voy a mostrar. Disculpen que se esté nombrando la imagen. Ahí se ven. Tener estas cosas en su momento era hermoso. Qué pena que las consolas actualmente ya no te vengan más con estas cosas, la verdad. Pero bueno, cosas del pasado. Y bueno, ¿qué sería esta consola sin los juegos? Pero antes de mostrar algunos títulos, sobre todo que voy a mostrar uno para el addon de Sega CD, que curiosamente no está el 32X. Bueno, voy a mostrar. Esto que está viendo acá. Acá hay para poder quitarlo. A ver, voy a quitarlo. Ahí está. Y acá es donde se insertaba el Sega CD, señores. Tú quitabas este plastiquito y acá estaba la ranura para poner el Sega CD. Voy a quitarlo y ahí está. Y bueno, yo Sega CD no tuve en su momento, tampoco tengo hoy en día. La que la tuvo fue una amiga, que con ella pudimos jugar juegos como el juego de los Power Rangers, que era un juego full video, donde tenías que apretar los botones y cambiaba de... y se hacía una cinemática, como casi muchos de los juegos de Sega CD en ese tiempo. Teníamos, por supuesto, jugamos... Ahí conocí por primera vez, y no es joda, donde conocí por primera vez la saga Monkey Island. El primer Monkey Island yo lo conocí en Sega CD, no lo conocí en PC. Mátenme algunos, pero bueno, es ahí donde yo lo conocí. Y bueno, era un juego grandioso, la verdad. Aunque algo complicado porque estaba todo en inglés, no se entendía nada. Porque nosotros tenemos juegos de versión norteamericana. Sega CD americano. Y bueno, también jugué el Final Fight de Sega CD, que creo que es la mejor versión, sin duda es la mejor adaptación de Final Fight, sin dudarlo, mucho mejor que el arcade a mi parecer. Y bueno, también tenemos esa versión de Mortal Kombat 1, que es hasta la fecha la mejor versión en consolas, al menos en su momento. Para mí esta era la mejor versión, aunque bueno, dejaba mucho que decir en el apartado gráfico. Pero bueno, no tenías que desbloquear la sangre o los fatalities con un código, y bueno, la banda sonora del arcade, etc. Y bueno, el juego, por supuesto, estrella fue este, que voy a mostrar, que este es el especial.
que este no es de Sega Genesis, pero sí de la DOM, el Sonic CD, que esta es la versión japonesa. La que yo jugué fue la versión norteamericana, que curiosamente lo que tenía en particular esa versión, que me gustaría un día conseguirla, es que tiene la banda sonora cambiada. Todo el soundtrack de la versión japonesa fue cambiado en la americana. Y eso le da un plus, la verdad, ya que te da ganas de escuchar tanto la versión japonesa como la americana. Hoy en día se puede, gracias a las versiones remasterizadas y a las versiones especiales de celulares, de PC, etc. De hecho, yo tengo el Sonic CD ya para PC y todo, que tiene para poder poner las dos bandas sonoras. Pero yo qué sé, tener esto era hermoso. Acá tenemos su disco, su manual, una maravilla esto, bellísimo. Y vamos a pasar a los juegos. Que bueno, voy a empezar voy a poner los cartuchos primero y ya voy a pasar con los de caja. Que eran muy de VHS de su momento. Bueno, voy a empezar hablando del Ristar, que bueno, este juego es una belleza, es un juego plataformero precioso, que ya quisiera que Sega reviviera esta saga, la verdad. Yo no sé por qué nunca se les ocurrió sacar una secuela de Ristar o un remake, no sé, pero Sega se está dando. Sega tiene tantas sagas geniales que no entiendo cómo las tiene ahí olvidadas en el baúl de recuerdos. Y Ristar solamente apareció en cameos en algún que otro juego. Pero bueno, tengo entendido que este juego se creó para tratar de ya dejar descansar un rato a Sony y que haya otros plataformeros. Pero bueno, Sony se vino para quedarse. Y bueno, lamentablemente Ristar está ahí con una sola entrega, una lástima. Pero es un juego plataformero bellísimo. Rock and Knight Adventures, que este es de los exclusivos de Sega Genesis. Este es el primer juego de la saga Sparker, que tiene una secuela y una tercera entrega que salió para Super Nintendo. Y bueno, es un juego plataformero de acción de Konami tremendo, con un apartado visual maravilloso, una banda sonora tremenda. Es un juego simplemente fantástico, que creo que tuvo un remake para PlayStation 3 y Xbox 360 para las virtuales, pero no sé, no gustó mucho el apartado gráfico que tenía, no sé cómo. Por supuesto, no vamos a olvidar Sonic, que bueno, este Sonic no es el que yo tuve uno piratón. Este lo conseguí en eventos y bueno, que hay que hablar de Sonic, la verdad. Es que no hace falta decir algo. Todo el mundo conoce a Sonic, sobre todo el primer título. Un juego muy hermoso en el apartado gráfico, algo limitado en algunas cosas, como por ejemplo que no tenía de Spin Dash. Y bueno, que las esmeraldas eran 6, no eran 7. Pero dentro de todo sé que es un gran juego, el primer Sonic. Aunque tenía sus cosas como por supuesto el nivel del agua, que es una pesadilla ese nivel, sinceramente. Mortal Kombat 2, que bueno, este es el mejor Mortal Kombat para mi gusto de toda la historia, por todo lo que innovó, por todo la evolución que tuvo el primer juego, y fue una mejora tremenda en todo, en el arcade, en Mega Drive y en Super Nintendo. Es un juego simplemente genial. Recordando que en octubre, ¿no? Sí, en octubre me parece que sale la secuela de Mortal Kombat, así que bueno, si la quieren ver, ahí está. Yo no me la pienso perder, la verdad es que sí la quiero llevar. Bueno, acá tenemos el Sonic Knuckles, que este es un cartucho piratón, que me gustaría tener el Sonic Knuckles original, que bueno, era como una DOM donde podías intentar el Sonic 3 y ahí convertías el Sonic 3 con Knuckles, el juego completo. Y los juegos piratas de Sonic, bueno, solamente tenías el juego así simple nomás, ya está. Pero bueno, seguía siendo un buen juego, la verdad. No era el Sonic 3 completo, pero bueno, para su momento era otra aventura. Acá tenemos el Ultimate Mortal Kombat 3. Posiblemente este es el juego que más jugué en Mega Drive, en Sega Genesis, y el que siempre competía con amigos y primos. Siempre nos juntábamos con chisitos, Coca-Cola, entre otras cosas. Y bueno, este juego era súper divertido, la verdad, jugándolo con todos. Hacíamos los torneos, en fin. Qué gran título el Ultimate Mortal Kombat 3.
Después se siguió con el Trilogy, la verdad, pero el Ultimate 3, wow, lo tenemos en lo más alto. A pesar que no es el mejor y tenía cosas que dejaban algo que desear. Pero ahora sí, gran juego. Y bueno, acá pasamos a los juegos de caja. Y bueno, acá tenemos este Sonic 3, que bueno, este Sonic 3 no es original, obviamente. Esta portada, si se pregunta de dónde es, esta es de la versión asiática, esta portada. No es de Europa y no, ni de Brasil, no. Porque si fuera de Brasil tendría que decir Tectoy. Esta es versión asiática. Y bueno, acá tenemos su cartucho. Que bueno, este no es el original realmente a mí se me rompió. Y este es uno que yo compré en los eventos. Y bueno, no es original tampoco el juego, pero bueno. Y ahora los juegos que voy a mostrar sí son originales, por suerte. Para que no crean que todo lo que mostré era pirata. El Sonic 1 también era original. Bueno, este es el Street Fighter 2 Champion Edition. Juego de peleas mítico. Esta fue la primera traición de Capcom a Nintendo. Porque casi todos los juegos de Capcom eran exclusivos de Nintendo. Solamente aparecían en NES o en Super Nintendo y en Game Boy. Mega Drive, Game Boy, nada de eso. Pero Mega Drive tuvo juegos de Capcom. ¿Qué pasaba? Que Sega podía tener compraba la licencia o alquilaba la licencia y hacía su propio port. Le compraba la licencia a Capcom y la misma Sega era la que hacía ese juego. Y hay bastantes juegos de Capcom que no tienen el sello de Capcom en sí, pero seguían siendo juegos de Capcom. Solamente que estos fueron hechos por la mismísima Sega. Todo lo contrario. Creo que me parece que fue el primer juego que era de Capcom de verdad. No era hecho por Sega, era de Capcom. Como diciendo Nintendo, esta. Y bueno, acá tenemos el jueguito con su manualito y su cartucho. Juego de peleas grandioso, una versión para mi gusto la mejor en consolas. Digo, en el momento que este juego estaba en arcade, esta era la mejor versión, ya que no tenía censura, tenía la intro de los dos luchadores peleando, aunque bueno, en América se censuró al tipo negro y lo dejaron en blanco. Pero esa es la única censura que tuvo en América, ya que la sangre y todo estaba. Incluso en el escenario de Guy, donde hay una chica que está apoyada en un chico, en el aeropuerto de Guy, esa chica fue eliminada en todas las versiones, menos en Mega Drive. Esta es la única versión que lo contiene. Y bueno, este juego jugándolo con el control de 6 era genial. Y además que ese juego salió primero en Mega Drive, antes que saliera en Super Nintendo. Salió primero en PC Engine, que era TurboGrafx, y salió después en Sega Genesis. Y Super Nintendo tuvo que esperarse hasta tener la versión Street Fighter 2 Turbo. No tuvo la Champion, tuvo la versión Turbo. Ojo. Y bueno, qué decir del juego que viene, que este es mi juego favorito. Este es el Sonic 2. Mi Sonic favorito, mi juego favorito de Sega Genesis. Ahora lo tenemos con su cartucho y su manual. Grandísimo juego, me encanta este Sonic, la verdad. Este juego le tengo un cariño tremendo. Este obviamente no fue el Sonic que yo tenía en su momento. Yo tenía unos piratón, pero bueno, lo pude conseguir con un muy barato este juego, la verdad, en su momento. Lo compré en 2016. Hoy en día yo no sé cuánto debe costar, pero bueno, gran juego este Sonic. Sonic 2 mejoró todo lo que era el Sonic 1. En muchas cosas. Podías jugar con dos personajes, podías jugar de a dos. Tenías a Tails. Había 7 esferas de caos. Tenía un final muy bueno con una banda sonora genial. Sonic se perdía a por fin en Super Saiyan, que esto fue algo que le voló la cabeza a más de uno. En fin, este juego le tengo un gran cariño, sinceramente. Y acá uno de los mejores títulos de Mega Drive, que esto era exclusivo y después salió para Super Nintendo. Este es el Earthworm Jim, señores, de Shining. Este juego es una maravilla. Este juego fue hecho por Pierrot, creo que era el creador, que después salía Will 9 en PlayStation. Y bueno, este juego,
este juego tenía unas animaciones impresionantes, un apartado gráfico tremendo. Y la versión definitiva de este juego está en Mega CD y en PC, donde hay más escenarios, la versión es mejor, entre otras cosas, pero la versión original es esta. Y bueno, este juego es una joya tremenda. Esta versión es mucho mejor que la de Super Nintendo, ya que la de Super Nintendo tenía censura y además que se eliminó un nivel, la verdad. Es que tenía muchas cosas que tal, pero bueno, miren lo que es este juego. A propósito, hablando del Bullshit, iba a haber una cuarta entrega que iba a salir para una consola que al final no sé qué pasó. Esa consola se canceló, no sé qué. Y solamente vimos un teaser de ese Bullshit. Y yo pregunto, ¿por qué no nos haces ese juego para las consolas actuales? Si están reviviendo muchos juegos retro en consolas modernas. ¿Por qué no lo haces? Revive el Bullshit, por favor. Déjalo que sea 2D, por favor. Que se veía muy bien ese teaser y todo. En fin. Creo que era una cosa de Coleco. No me acuerdo bien. Y voy a terminar mostrando este título, que este es el mejor beat'em up que para mi gusto de la generación. Y es un juego brutal en todo la verdad. Streets of Rage 2. ¿Qué decir de este juego? Vamos a mostrar acá su cartucho y su manual. ¿Qué decir de este juego, la verdad? Gráficamente fue una mejora enorme al primer Streets of Rage, ya que los sprites de los personajes en el 1 eran muy pequeños, mientras que en el 2 estaban de un tamaño bastante bien diseñados. Las animaciones y todo estaban mucho mejor pulidas y la banda sonora seguía siendo espectacular. Estos títulos, por supuesto, la saga Streets of Rage está diseñada por la familia de Yuzo Koshiro, que él es el creador de esta saga, pero su familia también estuvo involucrada en los sprites, en la banda sonora, entre otras cosas. Y bueno, este Streets of Rage 2 es simplemente fantástico. Es un juego brutal, es un juego simplemente genial, es un beat'em up impresionante. Y Dios, no, ¿qué más puedo decir? La verdad es que tiene muchas cosas este juego. Si ya el primer juego era increíble, el 2 es que vamos, agarra todo lo bueno del 1 y lo mejora. Es una secuela tremenda. Y no voy a cambiar de opinión, es para mí el mejor beat'em up de la generación. Sí, por encima de Final Fight, por encima del juego de los Simpsons, por encima del juego de las Tortugas Ninjas. Para mí, este es el mejor. La verdad es que Sega se lució totalmente. Un juego simplemente increíble. 16 megas. Ojo, 16 megas, que esto no era poco en su momento. Y bueno, con esto voy terminando este video. Sé que no fue tan largo como lo que fue el de Play 1, porque en el Play 1 la verdad es que mostré de todo. Memory card, mostré más juegos, mostré las revistas. No tengo mucho de Sega, lamentablemente. Muchas de las cosas que yo tenía las regalaron, no se me perdieron, no sé qué pasó, la verdad. Y bueno, esto es lo poco que tengo, la verdad. Y sinceramente a la Sega Genesis le debo todo, la verdad. Esta consola para mí es un amor, le tengo un gran cariño. La tengo desde el año finales del 98, me parece que la tengo. Finales del 98 y principios del 99. Así que bueno. Con esto doy terminado el video. Espero que os haya gustado, muchachos. Y bueno, quiero que me digan en los comentarios si tuvieron, con qué consola crecieron, con la Sega Genesis o Super Nintendo. Que bueno, recordemos que esta consola estuvo en la pelea de los 16 bits, que fue la guerra de consolas de verdad y no lo que tenemos hoy en día. Que la verdad, de guerra nada hay hoy en día. Las publicidades y todo que tenía Sega Genesis en esos años, en Europa y en América sobre todo, era genial. Aunque bueno, también estaban las discusiones de América, de Sega América y Sega Japón. Pero bueno, sacando eso de detalle, la verdad, Mega Drive Genesis, más de uno le tendrá un gran cariño. Es la consola más exitosa de Sega de todas, que curiosamente fue gracias a Estados Unidos, porque ellos fueron los que dijeron que querían vender la Mega Drive con el Sonic, ya que originalmente venía con el After Beats. Y a Japón no le gustaba mucho eso de estar vendiendo sus juegos estrella, etc. Pero al final Sega América acertó. Ya después vendían cosas como el Sega CD, como Master con el Sonic CD, que la verdad, a pesar de los juegos que yo dije, tenían muchos títulos que dejaban mucho que desear, sobre todo ese Night Trap, que hoy en día es un juego de culto, pero es considerado de los peores, sinceramente.
Y bueno, el 38X luego vendría, que lo que podría podría decir que fue bueno en ese add-on fue, no sé, el juego de Colibrí, que era un shoot 'em up, que estaba bastante bueno, el Knuckles Chaotix y esa versión de Mortal Kombat 2, que era muy superior a la versión de Mega Drive. Y se asemejaba un poco más al arcade. Pero bueno, ya después de ahí vendría Saturn y todo eso. Y bueno, también, por supuesto, Sega también tuvo algún que otro add-on para poder jugar juegos de Master System en la Mega Drive. Algo como que lo que se hizo con Super Nintendo en su momento, que tenía el add-on para poder jugar juegos de Game Boy, entre otras cosas. Bueno, como decía, díganme en los comentarios si tuvieron ustedes una Super Nintendo o una Mega Drive, si vivían en esa época. Yo soy del 93. ¿Qué mascota les gustaba más? Sonic, Mario, y bueno, ¿cuál es su juego favorito de Sega Genesis? La verdad, me gustaría saber en los comentarios, o cuál fue el juego que más jugaron. Así que nada, señores, les mando un saludo a todos y bueno, nos veremos en próximos videos. Así que nada, un saludo a todos.